Al momento de las elecciones, Lázaro Cárdenas, apoyado por Plutarco Elías Calles, a través del partido, es lanzado como candidato a la presidencia de la República. A diferencia de otros candidatos, visita los lugares más lejanos y olvidados y se acerca a la gente del campo y así comprende las necesidades de nuestro país. Gana las elecciones tranquilamente y asume la presidencia a partir del 1 de diciembre de 1934 a 30 de noviembre de 1940. Una vez que ganó las elecciones, Lázaro Cárdenas empieza realmente a demostrar con esto que se termina lo que se conoce como maximato. Asume la presidencia en 1934 y una de las primeras acciones que realiza Lázaro Cárdenas es decidir cambiar la sede oficial que se encontraba en el castillo de Chapultepec a Los Pinos. Los Pinos era una construcción rústica, muy pequeña, y decide que los presidentes de ahora en adelante vivirán en Los Pinos, pues no le parece el vivir en el castillo, decretando así el castillo de Chapultepec como un museo para que puedan visitarlo las personas. En 1934 se crea la Nacional Financiera, que era una institución bancaria que apoyaba a todos los gobernantes y de esa manera poder sacar adelante a los estados. En ese mismo año, Lázaro Cárdenas empieza a apoyar a los campesinos, habla con ellos para escuchar sus necesidades y solucionar sus problemas. En 1935 es cuando se hace el gran reparto de tierras. De acuerdo al artículo 27 constitucional, que se ve modificado en la Constitución de 1917, decía que la tierra sobre el subsuelo pertenece a la nación y solamente la nación puede tener decisión a quien lo otorga. Y es cuando Lázaro Cárdenas, desde 1917, que es cuando se modifica la Constitución, hasta 1935, cuando decide hacer el gran reparto de tierras, logra hacer ese gran cambio. Dejan de existir todas las grandes haciendas y fueron repartidos entre los campesinos. Lázaro Cárdenas del Río, quien en el campo mexicano tuvo gran influencia por impactar positivamente a través de sus acciones y dotar de crecimiento, así como desarrollo al país, se opuso a solucionar el problema militarmente y decidió utilizar educadores socialistas para pacificar espiritualmente a la región. Se estima que en el sexenio cardenista, una cuarta parte de la reforma agraria se realizó, ya que los archivos del Archivo General Agrario cuenta con 140 resoluciones. Estas representan las notificaciones a las autoridades del ejido y a los propietarios afectados y colindantes. El acta de apeo deslinde de las tierras concedidas, la posesión definitiva, así como la determinación y localización de las tierras. Definitivamente Lázaro Cárdenas fue un gran apoyo para la gente campesina, quien normalmente en cualquier situación política terminan siendo olvidados por los políticos que prometen velar por sus intereses. El cardenalismo es, hasta estos tiempos, símbolo de fe y atención a los intereses de la gente del campo. También en 1935 se crea la reforma agraria. Esta reforma agraria consiste en apoyar a los campesinos para que tengan el dinero para poder invertir en sus tierras y estas mismas fueran productivas. En 1933, por decreto oficial, se crea el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Nace como una contraparte de la UNAM y es una contraparte para poder abarcar varios espacios. La UNAM era licenciaturas y el Instituto Carreras Técnicas. Lázaro Cárdenas, en el mismo año,
expulsó a Calles del país, dándole fin al maximato. Sin embargo, antes de esto mandó al general Mujica a negociar con el sonorense, pero este optó por no querer llegar a un acuerdo. Finalmente, en abril de 1936, se dio la orden de expulsarlo del país y así dar inicio al cardenalismo. Lázaro Cárdenas crea su plan sexenal y así se demuestra que lo dejan realmente gobernar. En 1937 se hace la expropiación ferrocarrilera, donde los ferrocarriles pasan a la nación. En este año se crea la Comisión Nacional de Electricidad, la CFE. Y es así como el país en un 78% va a tener electricidad, lo cual permite un avance en la industria y el comercio, y así recibir mayor economía en el país. En 1937 se generan muchas huelgas que el mismo Lázaro Cárdenas apoyaba para los trabajadores que pedían mejores salarios y mejores prestaciones. La expropiación petrolera, proclamada por el entonces presidente de la República, al negarse las empresas petroleras a cumplir las demandas laborales y luego de comprobarse las millonarias ganancias que obtenían del petróleo, y aun cuando el propio presidente de la República, luego de la resolución laboral a favor de la clase obrera, exigió a las petroleras a cumplir con las prestaciones que los trabajadores demandaban. Desde el Porfiriato, las empresas petroleras extranjeras, inglesas, norteamericanas y holandesas, habían consolidado un enclave en la economía de México, a tal grado que la resolución no les afectó. Sin embargo, existían abusos y explotaciones sobre el petróleo y los obreros. Después de la lucha armada, las empresas permanecían en el país violando el artículo 27 y el 123 de la Constitución de 1917. El petróleo como riqueza del subsuelo pertenecía a la nación, pero seguía siendo explotado por el capital extranjero. En 1936, los trabajadores petroleros exigieron a sus patrones la firma de un contrato colectivo que mejorara sus condiciones laborales y salariales. Es por eso que, como ya lo había mencionado, en 1937 se generan todas las huelgas, ya que no se les hizo caso. En virtud de que los dueños de las compañías no accedieron a las demandas, el 31 de mayo de 1937 se estallan las huelgas de los petróleos, que fue apoyada por la Confederación y por el mismo presidente. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se había fundado en 1933, se dice que se informa a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se encontraba en conflicto con las empresas petroleras. A comienzo de marzo de 1938, las compañías petroleras continuaban en franca actitud de desafío al gobierno del pueblo mexicano. Mientras tanto, los trabajadores se preparaban en todo el país para hacer una huelga en apoyo a los obreros petroleros. El presidente Cárdenas, en su mensaje a la nación, leyó el decreto de expropiación petrolera y en el artículo 1 señaló a expropiados por causa de utilidad pública a favor de la nación. Es así como se creó Petromex, para tener todo el control, y se empieza a exportar el petróleo a otros países. El principal era Estados Unidos. Por lo anterior, crea instituciones como el Banco Nacional y Crédito Ejidal y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, entre otros, siendo esto uno de los tantos apoyos que no dejó de brindar a la gente de su país. Yo te quiero
con el alma y mi amor es para ti. Aunque lejos yo me encuentre, nunca jamás